Ahora cambiamos totalmente de registro, les hablamos del teletrabajo. Ayer se reunieron el Gobierno y los agentes sociales para abordar esa futura ley que previsiblemente se aprobará incluso este mismo mes de septiembre mediante Real Decreto. Y es que hay cierta prisa por parte de todos los sectores para poderlo aprobar. Precisamente sobre esto hablamos con nuestra siguiente invitada, ella es Tania Grande. Muy buenas tardes. Socia directora de Ayanet de Recursos Humanos, así que de esto creo que sabe. Un poquito. ¿Verdad que sí? Y estábamos comentando, ustedes tienen a 50 trabajadores, 8 de ellos en el mismo Departamento de Recursos Humanos, y sí que hay necesidad por parte de las empresas de que haya un marco regulador, ¿no?, de esta ley de teletrabajo. Sí, yo te puedo hablar por parte de nuestra empresa, que evidentemente la tenemos, y por parte de clientes con los que trabajamos y vemos esta necesidad, ¿no? Porque la mayoría de las empresas ha hecho lo que ha podido durante estos meses, unas mejor preparadas que otras, evidentemente, pero cuando se tengan estas medidas sabremos a qué atenernos y si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo del todo bien. ¿Las empresas realmente se han preparado para el teletrabajo en este tiempo, en estos meses, desde marzo? Algunas sí y otras no tanto, pero yo creo que se ha avanzado muchísimo. Es decir, si antes estas medidas las implantaban las empresas que realmente eran proclives a la conciliación, ahora se han hecho por tema de salud. Sin embargo, esto está suponiendo un cambio de modelo organizativo, porque sí que ha sido un cambio de chip, ¿no? Sí, precisamente de eso le iba a preguntar, ¿no? No sé si esto se ha convertido de la obligación casi impuesta por la situación sanitaria a realmente cambiar el modelo, pero también la mentalidad en todos, ¿no? Desde el empresario al trabajador. Claro, esto yo digo que por parte de las empresas es un tema de confianza y por parte del empleado es un tema de responsabilidad. Entonces ahí está el cambio de chip y yo creo que esta situación ha ayudado a que eso se ponga encima de la mesa y se vea que no va tan mal. Hay confianza en España porque no estamos en un modelo muy basado en el presentismo, en el calentar la silla incluso a veces frente a trabajar por objetivos. Sí, lo estamos, pero básicamente porque las empresas no trabajan por objetivos, como tú dices. La mayoría de las empresas van sobre la marcha, ¿no? O tienen algo que conseguir y no planifican ese algo que conseguir. Ahora, las empresas que ya trabajamos o trabajan por objetivos miden eso de una manera más fácil, entonces se puede medir la productividad. ¿Se puede medir? Claro, se puede medir, pero porque hay sistemas hoy en día informáticos que te permiten medirlo. Claro, si tú no trabajas con este modelo, entonces es cuando empiezas a desconfiar. Si la gente cumple sus resultados, tú confías. Claro, pero también puede haber otra cuestión, es que uno cumpla resultados a base de trabajar todo el día y además en el teletrabajo eso es más difícil de controlar. La jornada laboral es uno de los puntos también clave que se quiere recoger en esta ley del teletrabajo. Está ese concepto de jornada líquida, ¿no? De nunca acabas, ¿no? Nunca acaba de dejar uno el teléfono. Sí, ni por horas ni por conexión, ¿no? Muchas veces. Claro, esto es un problema. De hecho, yo leía una encuesta el otro día, decía que antes de la pandemia tú le preguntabas a cualquier trabajador que el 40% trabajaba más de las 40 horas semanales. En la pandemia han hecho esta misma encuesta y el 90% decía que trabajaba más de 40 horas semanales. Esto es un problema que hay que resolver, evidentemente. Claro, estábamos hablando de la flexibilidad horaria, que es otro de los puntos que sí que va a ser clave en el teletrabajo, ¿no? Porque parece ser que no va a poder ser imponer la jornada tal cual y más con la situación que hay de vuelta al cole, de los niños con padres, ¿no?, que van a tener, algunos de ellos al menos, que cuidar al menor si se tiene que poner en cuarentena. Claro. Esto será más sencillo, depende del sector en el que uno trabaje. Yo te pongo nuestro ejemplo, que es sector servicios y damos servicio al cliente. A mí particularmente me da igual cuando una consultora haga un proceso de selección o haga entrevistas a un candidato, ¿no? Me da igual que sea a las 7 de la mañana que a las 9, siempre y cuando la persona pueda hacerlo. Entonces, el horario y la flexibilidad aquí va a depender mucho de los segmentos y de los sectores en los que se trabaje, pero yo te diría que es factible. Todo es pensarlo y darle vueltas al modelo organizativo. Desde luego también está el otro punto, que es con qué medios trabaja uno y quién paga qué, que eso también se está hablando, pero vamos a ver por qué nos hemos querido preguntar cuáles serían las herramientas y las situaciones ideales para tener que trabajar en casa. Mi jornada laboral empieza tal que así. Lo primero que hacemos es, desde las 8 de la mañana que empieza mi jornada, es empezar el sistema de fichaje y a las 5:30 de la tarde, cuando termino de trabajar, la salida. Puedo hacerlo desde el ordenador o desde el móvil. Yo soy consultora de recursos humanos, trabajo en una empresa que nos dedicamos a realizar, entre otras cosas, sobre todo procesos de selección de personal
Y bueno, pues una de mis funciones es la de entrevistar a candidatos para procesos de selección. Las entrevistas antes las hacíamos de manera presencial. Cuando ocurrió la crisis pasamos todo a modalidad online. Por eso, aunque estemos en casa, tenemos que mantener una imagen, tanto de cara a los candidatos como de cara a los clientes. Desde mi empresa tenemos un software el cual nos permite que todos los integrantes de mi equipo podamos estar conectadas para poder ver todos los procesos y en definitiva pues organizarnos y planificarnos mejor en el día a día. Desde mi organización nos han facilitado lógicamente el ordenador, pero pues mi directora fue la primera que nos decía coger las mesas, sillas, teclados, pantallas para que a nivel ergonómico pues pudiéramos estar muchísimo mejor en casa, más cómodas y estas horas laborales pues sentirte como en la oficina. Mi jornada laboral, que intento que sea bastante estable, estableciendo una rutina o unos horarios, es de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde, pero sí que es verdad que cuando termino, cierro el ordenador, estando en la habitación aquí al lado del salón o estando en la cocina, es difícil decir, oye, pues ¿por qué no voy a ver este correo que tenía pendiente? Bueno, pues es difícil de desconectar en el teletrabajo. Estábamos escuchando a Beatriz, ella es una de las empleadas de su empresa, pero claro, ustedes ya partían con cierta ventaja, ya lo habían implantado incluso antes, pero ustedes creen en el modelo. Claro, sí, es lo que tú dices, es un modelo que ya habíamos implantado, pero por mentalidad, no por obligación ni nada más. Entonces, nosotros hasta antes de la pandemia, cualquier empleado podía teletrabajar desde casa. Imagínate que tienes médico a las 9:30 y dices, oye, pues me conecto desde casa y luego voy otra vez a trabajar allí porque me viene mejor. Para mí, mejora la eficiencia y la productividad. Estamos viendo una revolución laboral en este 2020, porque además está siendo cuestión de meses lo que hemos avanzado con respecto a casi diría toda la historia, ¿no? Sí, así es, y yo creo que en los próximos 2 años vamos a evolucionar todo lo que se hubiera evolucionado en 10 con respecto a estos temas. Pero esto es muy importante también para retener el talento, ¿no? Que creo que es uno de los caballos de batalla de las empresas, porque ahora ya la gente tampoco se conforma, a pesar de que hay cifras de desempleo que enseguida hablamos, pero el que tiene empleo es exigente. Para retener y para captar, si queremos captar de fuera. Hay para mí 3 cosas que son la flexibilidad horaria, el poder teletrabajar y medidas de conciliación, que es lo que se llama flexi-working, ¿no? Ajá. Entonces, si no tienes estas 3 medidas como empresa, te vas a quedar atrás. Entonces, tenemos que estar muy atentos a estas medidas. Las personas más jóvenes ya lo venían demandando en estos últimos años. Vamos a hablar de las cifras del paro. Hemos conocido el dato del mes de agosto, son unas 1.100 personas más en desempleo en Aragón, en total 76.000 si me quiere salir la cifra, y en España estamos hablando de casi 30.000 personas, pero estamos rozando casi los 4 millones de parados. Estamos otra vez en una situación crítica, ¿no?, desde el punto de vista del empleo. ¿Qué claves daría usted? Formación y hay que reorientar ciertas posiciones. Nosotros que nos dedicamos al reclutamiento y la selección de perfiles especializados, técnicos, informáticos, no tenemos gente para reclutar, por ejemplo. O sea, las organizaciones necesitan. Claro, nos demandan ciertos perfiles que en el mercado no están. Entonces, es curioso, ¿no? Esa cifra de paro con realmente las necesidades que tenemos las organizaciones de determinados perfiles. Estoy pensando que quizás la gente tiene miedo a reinventarse, a meterse en algo que igual creen que no van a ser capaces. Sí, hace poco lo hablaba con una persona que venía de hostelería y decía, y era una persona joven, tenía 30 años, decía, hombre, yo sé que hay una parte de marketing digital que además me gusta, que podría hacer, pero ¿cómo me voy a poner con todas las herramientas nuevas que salen, con toda la gente joven que viene detrás, ¿no? Pues no es tan difícil. Y luego hay que invertir también en educación, hay que podérselo pagar, que también es otra circunstancia. O las empresas también pueden invertir en esto, es decir, si ves a una persona que tiene competencias y cualidades o valores que se adaptan a tu compañía, ¿por qué no vamos a formar en esa parte técnica que la persona no tiene?
tiene otras habilidades y otras competencias que a ti te han gustado como persona, ¿no? Y que pueden encajar en tu compañía. Yo siempre digo esto, ostras, la parte técnica es mucho más fácil de enseñar que el que yo encaje en tu compañía como persona, como equipo y demás, ¿no? Entonces yo creo que es una parte tanto de la persona que no tiene trabajo o está en desempleo, pero también de las empresas. Podemos hacer muchas cosas por mejorar esto. Hablábamos antes también del sector de las residencias, de los trabajadores, 8.000 hay en Aragón, pero también siempre nos dicen que ahí siempre necesitarían más trabajadores. ¿Cómo se pueden hacer atractivos determinados sectores que sabemos que tienen futuro, pero que igual a la gente no les resulta tan atractivo? Primero cambiando un poco la imagen que se tiene, ¿no?, de determinadas posiciones que hay en el sector residencial. Esto es como cuando antaño, que yo creo que ahora ha cambiado, el comercial se veía también como un puesto despectivo, ¿no? Pues yo creo que pasa lo mismo con ciertas posiciones en residencia. Y las residencias tienen que mejorar su employer branding, que es de lo que se trata, es porque es interesante trabajar aquí. ¿Qué te ofrezco yo en este sector y en mi residencia o mi grupo de residencial en concreto, ¿no? Entonces yo creo que es cambiar un poco o hacer cambiar la imagen. Es un cambio de mentalidad total del que nos estás hablando, Tania. Sí, es más cultura y mente que otra cosa, porque luego cuando te pones a pensarlo, si tienes esa apertura, no es tan difícil. Muchísimas gracias, Tania Rande, directora de Ayanet Recursos Humanos, por abrirnos la mirada y ayudarnos a ver el futuro laboral. Gracias. A ti.